Ya no pierdan su tiempo ahora y escuchen la verdad que les traigo. El reino de los cielos está al alcance. Cada segundo tiene que ver con la realidad del reino de los cielos. Y cuando nosotros comenzamos a caminar y pasamos de un año a otro, necesitamos entender que todo lo que dejamos en el 2025, ¿y qué es eso? Conocimiento, revelación, ayuda, fortaleza, esperanza, fe, poder, es trasladado al 2026 porque Dios no cambia. Así que no necesito hacer mis propios planes, mis propias agendas. No necesito planificar. Lo más importante es entender que Dios tiene un cronograma. Porque si nos llamamos o declaramos que somos esclavos, el esclavo no es dueño de sí mismo. Así que cuando comenzamos, ¿y qué dice hermana Mara? ¿Y es malo organizar, planear, tener proyectos? No. El problema radica cuando usted y yo lo hacemos sin involucrar a Dios en el asunto. Porque yo no puedo añadir a un día más de vida a mi propia vida. Entonces, ¿cómo voy a planear algo que yo no puedo controlar? Entonces, para iniciar y continuar con la obra que Dios empezó en nosotros, necesitamos entender que se trata de Dios. Hermanos, mucha gente, y no es malo, le gusta recibir el nuevo año en la casa de Dios. Ay, no, que me agarre el nuevo año en la casa de Dios, que me agarre en la iglesia, así sea, no importa qué tipo de templo, qué tipo de fe. La gente tiene la mitología o la costumbre o el estigma de que es necesario que el nuevo año me agarre en la iglesia. Y eso tiene su parte buena o su parte aceptable delante de Dios. Pero si me agarra el primer año, el primer día, y los 364 años Dios no sabe de mi vida, ¿cuánto sentido tiene eso? Entonces, cada día necesitamos entender que se trata de Él. Cuando me levanto el 3 de enero, se trata de ti, Señor. Cuando me levanto el 4 de enero, se trata de ti. Entonces, hermanos, toda la evolución o el desarrollo de nuestra vida se trata de Dios. Y aún tal vez no hemos visto gente que fallecieron esperando el 2026, gente que están en cuidado intensivo y que no han podido reconocer el 2026, gente que están enfermas conscientes de que entraron al nuevo año enfermos, quebrantados, en cama. Pero las sagradas escrituras deben seguir siendo nuestro guía, debe seguir siendo nuestro norte, que no importa lo que esté ocurriendo en el mundo y que tal vez en otras edades, en otros tiempos era diferente, se celebraba diferente, se hacían diferentes cosas, pero esta palabra sigue siendo la misma. Así que basados en el pensamiento perfecto de Dios, necesitamos continuar con los planes de Dios. Dios tiene los planes, Dios tiene el propósito, Dios tiene el cronograma, Dios tiene la estrategia, Dios tiene la forma de que nosotros podamos caminar día a día según su benevolencia y poder, hermano, lo más difícil y nosotros nos olvidamos es disfrutar, vivir en su presencia. Nos olvidamos que la gente sin Dios no tiene esa oportunidad de levantarse y disfrutar ser hijos de Dios. Hay mucha gente que se levanta y se va, se asea, desayuna, va a trabajar, va a hacer todo lo que como seres humanos usted y yo hacemos, pero no tienen la bienaventuranza de disfrutar. Dios va conmigo de la mano.
Dios está de mi lado, Dios me está guiando, Dios me está guardando. Y ese debe ser nuestro pensamiento cuando entramos y nos llevaron al 2026. Y eso se llama esperanza en Dios. Así que si usted está tomando anotes, esperanza en Dios. Porque no hay otra cosa. No necesitamos que venga nadie a decirnos que tuvo una revelación por encima y una revelación más profunda y una revelación más ancha. Nuestra vida en Dios depende de lo que Dios dice cada día. Hermanos, y si eso no nos emociona y si eso no nos hace sentirnos seguros y si eso no nos hace tener esperanza. Mucha gente tuvo esperanza el día de las elecciones. Cuando pasaron los meses, hermanos, entendemos de que debemos fijar nuestra esperanza y nuestra fe en el eterno Dios. Y hay un pasaje que habla hermosamente de eso. Usted puede irse, quédese sentado cómodo, ir al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Bueno, si este capítulo tuviera que ponerle un título, hace años yo le puse la carta de amor. Porque el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia. Estaban cautivos, eran esclavos, ya no estaban en la Jerusalén hermosa donde Dios lo había puesto. Ya ellos no podían vivir y tener sus costumbres como una nación escogida por Dios. Ellos que estaban sujetos a las normas, a las leyes, a la forma, a la cultura, a las tradiciones babilónicas. Hermanos, y como Dios sabe y conoce todo, Él le dice a Jeremías, escribe. Escribe esta carta que te voy a dictar y envíala a Babilonia, a los sacerdotes, a los ancianos, a los que están allá cautivos, para que el pueblo la lea, la escuche y entienda lo que yo estoy diciendo desde el cielo. Ahora, por asunto de tiempo, no debemos leer todo el capítulo, pero si usted cuando llega a su casa se reposa, se hace una taza de café y se sienta a leer, hermanos, cómo la gracia y el amor de Dios está en esta carta. Dios necesitaba levantar el ánimo del pueblo. Dios necesitaba decirles que mis pensamientos, que es el versículo 11, acerca de ustedes, hijo mío, dice, es continuamente bien. Y no es que sí, hoy sí, mañana no, y tal vez, ahora estamos en Babilonia cautivos. Él dice, diles que mis pensamientos, que ellos escuchen cada letra de esta carta y entiendan que mi propósito es bendecirles. Aunque están en cautiverio, aunque están en aflicción, aunque están en quebranto, aunque no entienden cómo ese Dios que ellos declararon poderoso, majestuoso, ha permitido que su pueblo fuera llevado a Babilonia. Pero Dios entiende la acción, el sentimiento, cómo está ese pueblo. Y Él dice, yo necesito escribirle para que ellos sepan que yo no he cambiado. Hermanos, y eso es lo que nos trae a la casa de Dios. Y eso es lo que nos mantiene santos, separados del mundo, cuando no estamos en la casa de Dios. No es que venimos aquí y estamos adorando y cuando vamos a la casa vamos en contra de lo que hacemos aquí en la casa. Estamos diciendo que el propósito, la acción, el deseo, la alegría, el deleite es cuando Dios está en el asunto.
Cuando nosotros iniciamos proyectos, iniciamos actividades, iniciamos lo que sea, el pensamiento divino es que ya Él ha dicho que Él tiene en su mente continuamente hacer bien y no hacernos mal. Así que por eso estamos aquí, porque no vamos a encontrar a nadie más que me ame como Él me ama. No voy a encontrar otra persona que esté permanentemente conmigo cuando estoy caída, cuando estoy triste, cuando estoy sin esperanza. Puedo entender la verdad de Dios y saber que su gracia, hermanos, si cada día que nosotros nos levantamos, el enemigo tiene la labor de arrebatarnos la esperanza, de entender que es Él el que ha declarado y que ha puesto su palabra y ha dicho: yo no te dejaré ni te desampararé. Así que nosotros no tenemos otra palabra más fuerte para iniciar con alegría, con ánimo, con estabilidad, con esperanza. El Dios de toda la creación prometió que va a seguir estando conmigo y ese es nuestro único aliento. Porque algunos de nosotros, cuando pasamos por valle de sombra de muerte y Dios comienza intencionalmente a quitar a la gente del camino, y usted dice que me dejaron sola, el pastor me dejó sola, su esposa me dejó sola, los hermanos me dejaron sola, pero hay uno que no se va a ir, hay uno que va a estar ahí cuando usted está en la cocina, hay uno que va a estar ahí cuando viene el dolor, hay uno que va a estar ahí cuando usted está en cualquier situación. Y necesitamos concentrarnos en las cartas de amor que Dios ha escrito para nosotros. Porque es su amor, es su fuerza, la que cada día, hermanos, nos va a llevar. No solamente que necesito esforzarme, no solamente que necesito tener fe, no es solamente que necesito estar santa, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Es que este año, hermano, la iglesia de Dios debemos entender, disfrutar, vivir en la presencia de Dios. Porque si nosotros solamente vemos el compromiso, solamente vemos que hay que estar en santidad, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar, hay que alabar a Dios, pareciésemos que estamos en la milicia y no entendemos, hermano, que ese es el ambiente espiritual donde Dios anhela que su Hijo viva. Y más que un compromiso, y más que una orden, y más que una obligación, es crear, establecer una habitación con mi Dios. Para que solamente yo no vaya a ese tiempo de intimidad por necesidad, sino que voy porque esa es la razón por la que yo estoy aquí. Él es la razón por la que yo respiro. Él es mi anhelo. Él sabe y entiende mi corazón aun cuando yo no puedo entender la parte por el camino en que voy. Si son tierras áridas, si las aguas están en contra de mí, si estoy en la barca y el agua está entrando, Dios está allí para que nosotros comprendamos que sus pensamientos acerca de nosotros es continuamente bien. Y caminar con ese pensamiento y alimentar ese pensamiento y tomar, hermanos, esa palabra y decir: Señor, yo voy a acabar alrededor de ese versículo y voy a sobreedificar, como dice Pablo, añadiendo más.
más a esa palabra y entender que la fortaleza de cada día tiene que ver con mi esperanza en Dios. Hermana, que el deleite no lo pongamos a un lado, que es como cuando usted está criando un hijo, que usted tiene que negarse a usted en tiempo, en ocasión, en economía. Ya ahora usted pasa a segundo plano y su hijo o su hija es primero que usted. Para eso traemos hijos a la tierra. No como se estila muchas veces que la mamá deja al niño y ella quiere estar en todas las modas, quiere estar en todas las actividades, quiere estar en todo y deja al niño rezagado. Cuando usted y yo traemos niños a la tierra, es para que sea bendición para nuestras vidas. Y no estoy todos los días, no, porque ahora no puedo ir para allá porque tengo que cuidar al niño. No, que ahora cuando empiece la escuela hay que ponerle, enseñarle la tabla, hay que comenzarle a leer, hermanos, y necesitamos entender que nuestros hijos también son nuestro deleite. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de ese tiempo. Hermano, cuando venimos a la casa de Dios, no hay ningún ser humano que pase por esa puerta sin ninguna necesidad. Pero yo entro creyendo, esperando, confiando de que este Dios eterno que me llamó, que me trajo de las tinieblas a la luz admirable, Él entiende todo, Él lo sabe todo, Él puede hacer todo, Él lo soluciona todo. Y no cuando digo, no cuando pienso, sino en su tiempo perfecto. Y derribar mi argumento humano. No, yo puedo, yo lo hago. Y el enemigo se mete a hablarle. Y usted comienza, en medio del mensaje de Dios, usted comienza a escuchar cosas en contra de lo que se está hablando. Porque el enemigo requiere que usted dude de lo que se está hablando aquí, que es la palabra de Dios netamente. Y eso es lo que nos debilita, eso es lo que nos hace sentir que parece que Dios está, parece que Dios no entiende, parece que las cosas no son como son. Y no sé si a usted le ha pasado, hermano, ciertamente sí. Más lo que ministramos. Cuando usted está en un ministerio, usted está sirviendo a Dios en lo que sea, Dios le hace pasar por situaciones inentendibles. Y después usted tiene que ministrar a alguien. Usted dice, Dios mío, por eso es que usted me mandó por ese camino, para entender ese sufrimiento, para entender ese quebranto, porque no había forma que yo pudiera entender el quebranto de esta persona o la situación de esta persona si no pasaba por lo mismo. Y por eso Jesús vino a la tierra. Él no sabía que era sufrir, él no sabía que era llorar, él no sabía que era enfermarse, él no sabía que era depender de un ser humano. Él tuvo que depender de María y de José. Él tuvo que crecer, rasparse, tener dolor cuando le va a salir un diente, ir desarrollándose antes de llegar a ser un hombre. Tuvo que pasar por el desarrollo natural de cualquier ser humano. Así que él tuvo que venir a la tierra para entender lo que usted y yo como seres humanos padecemos día con día. Y él vino a que su cuerpo humano viviera y experimentara como un ser humano, cosa que él desconocía totalmente. Pero él entendía que su labor era ser una persona común y corriente para poder entender el sufrimiento que se vive en la tierra. Porque cuando estamos en situaciones difíciles, lo primero que le decimos a la persona que nos está aconsejando, no es que tú no me entiendes. Y usted trata de consolarlo o de explicarle o de disuadirlo a través de la palabra. Es que tú no me estás entendiendo. Y por eso es que llevamos siempre delante de nosotros al perfecto
ser humano, a Jesús hecho hombre, porque Él padeció, dice, en todo y fue tentado, pero sin pecar. Así que ahora usted y yo podemos presentar a alguien que nos puede ayudar, que no tiene limitaciones. Pero muchas veces nuestros pensamientos, nuestras emociones nos llevan a creer que podemos lograrlo. Y es allí donde muchas veces comenzamos a caminar y nos parece que no salimos, sino que entramos a otro desierto y nos parece que vemos un manantial en el desierto, pero resulta que es una alucinación, que es naturaleza de vivir bajo las inclemencias del sol. Y Dios está en el asunto. Porque Él dijo que no vamos a tener ninguna prueba sobrehumana que no podamos aguantar. Dice, y con eso hay una salida. Sí que es el proceso perfecto de Dios. Es el llamado de atención de la divina Trinidad, la que nos está haciendo en esta noche, para poder seguir en fortaleza, para poder seguir en la visión, para poder reconocer aún nuestros errores, dónde fallamos, dónde dudamos, dónde caímos, dónde nos rebalamos, y entender que no hay hombre perfecto en la tierra. No es que yo tengo la razón, hermano, la razón está sin progenitor. Porque todos pensamos que la tenemos. Pero ¿quién tiene la razón completamente, humanamente hablando? Ninguno, porque no somos perfectos. Y por eso es la mayor dificultad de las relaciones entre nosotros mismos. Porque pensamos que mi razón es la absoluta. Y eso no existe, hermanos. Yo también tuve que haber tenido flaqueza para que la otra persona se haya sentido incómoda y diga, no es así, no, porque mi pensamiento, no, porque su pensamiento, y nos vamos caminando y no entendemos que el fin tiene que ver con el único perfecto que es Dios. Entonces vamos caminando, vamos desarrollando el año y no vamos a caer en las flaquezas del año que pasó. No vamos a caer en las debilidades que experimentamos, gracias hermano. No vamos a vivir todo lo que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ceñirnos un poquito más a nuestra esperanza. Necesitamos enfocarnos más, estar más concentrados. Y una de las figuras retóricas más sencillas es el jinete. Al caballo se le ponen unas cosas aquí para que él no pueda distraerse cuando él está galopando. O sea que él no va a ver el caballo que está al lado, si va en mayor velocidad, el que está a su derecha, el que está a su izquierda. Él está concentrado y enfocado en la meta. Así que eso es lo que necesitamos hacer en mayor magnitud para este año que está iniciando. Yo necesito centrarme en la palabra. Yo necesito saber que el Dios que ha escrito todo esto, Él es fiel para cumplir cada una de sus palabras. Hermano, y si yo tuviera que pensar en 363 años del día, del año, yo necesitaba entender que Él me está diciendo que lo que Él piensa para mí es siempre bien para Mara, es siempre bien para Mara. Levantarme mañana y decir lo que Dios está pensando para mí es bien para Mara. El domingo cuando yo me levanto, yo le digo a mi alma, no te abatas, porque Él dijo que sus pensamientos acerca de mí son siempre que es bien, el bien, el bien. Él piensa bien para mí y necesitamos aprender a administrar nuestra alma. Porque fíjese, cuando venimos a Cristo, mi espíritu es resucitado.
Él recibe la vida del Espíritu Santo y ahora él está en una conexión con el Espíritu Santo. Pero mi alma no. ¿Y cómo está constituida el alma? En mis pensamientos y en mis emociones. Y ese es el trabajo que debo hacer. Porque el Espíritu de Dios y mi espíritu están en amoríos. Pero mi mente y mis emociones no están en esa dimensión. Así que yo necesito, a través de la revelación que recibe mi espíritu, transmitirle a mis pensamientos y a mis emociones que Él piensa en mí continuamente hacerme bien. Así que ahí es donde entra la consagración y el tiempo con Dios. Porque es allí donde yo voy a pasar tiempo para que mi espíritu pueda transmitir a mi mente y a mi corazón lo que el Espíritu de Dios le ha transmitido. Y eso requiere tiempo, dedicación, tiempo de ayuno, tiempo de lectura. Yo necesito que mi alma entienda, alma, acuérdate que el Espíritu te está diciendo que aunque tú no veas, que aunque tú no entiendas, que aunque tú no sientas, que aunque tú no puedes percibir, no se trata de cosas sensoriales, no se trata de cosas visuales naturalmente, se trata de lo que ha dicho el eterno Dios. Y yo necesito educar a mi alma, yo necesito que mi alma crezca en el conocimiento de la palabra que ha sido revelada a través del Espíritu de Dios a mi espíritu, para que mi alma pueda ir siendo transformada hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y es el proceso en que estamos mientras Dios nos mantiene aquí en la tierra. Es el desarrollo de mi intelecto y de mis emociones. No debo pensar como pensaba antes, porque ahora hay uno que está dirigiendo mis pensamientos. Pero debe haber un momento en que yo entrego mis pensamientos, en que yo entrego mis emociones. Y por eso es que usted ve que hay mucha gente que dice, no, porque yo no perdono a fulano, no, porque mira todo lo que él me ha hecho, mira todo lo que hemos vivido, hermano, y esa persona psicológicamente y científicamente está comprobado que se enferma. Porque su alma está conectada a no perdonar y el cuerpo lo recibe. Y hay gente, no, porque tú no sabes todo lo que me ha hecho, pero la que está enferma, la que está amargada, la que está deprimida, eres ciertamente tú. No es el que te hizo el agravio, no es el que te lastimó. Eres tú que no has soltado, que no has perdonado, que no has recibido de que hay que perdonar según Dios para ser libre. Entonces, se trata, hermanos, ahora de mí, de entregar quién soy. Y muchos de nosotros, todos, no nos gusta que nos critiquen. A nadie le gusta que lo critiquen. Y alguna gente dice, no, hermana, pero eso es una crítica constructiva. Y aún así no nos gusta. Y creamos como no sé, una inconformidad. Pero no entendemos que no somos perfectos. Que no hay nadie perfecto, hermano. Que no hay nadie que pueda hacer las cosas mejor que Dios. Que yo estoy fallando, que tal vez me deprimí, tal vez grité, tal vez me airé, tal vez hice algo que no debería. Y esa es la naturaleza de la que Dios está tratando con nosotros. Y yo necesito entender que esa es mi prioridad, dejar que Dios trate conmigo. Pero si yo estoy asumiendo que yo lo sé, que yo lo puedo lograr, que yo lo estoy haciendo bien, que Él no lo está haciendo bien, que soy yo que lo
en la aceptación de que no hay ser humano perfecto en la tierra. Y el que nos va a llevar a mejorar cada día nuestras acciones y nuestro carácter y nuestra personalidad es Dios. No, pero yo pienso que aunque tú tienes ese problema, tú tienes que reaccionar de otra manera. Cada uno tenemos una forma indistinta de reaccionar a cualquier situación que enfrentamos. Pero si no entendemos que es Dios y que usted sabe, no, porque fulana me lo hizo y ella me la paga, que antes que temprano, que cualquier cosa, que esto, que lo otro, hermano, y venimos aquí a la casa de Dios y nuestro corazón está corrompido porque no sabe perdonar, no sabe humillarse, no sabe, hermano. Dios dice, si tu hermano tiene algo contra ti, Él dice, tú pídele perdón. Dice yo, pero si yo no fui la que me hizo. Eso es lo que dice Dios. Porque Dios está tratando conmigo al final. El Señor, ella me lo hizo. Que venga ella a pedirme perdón. Y cuando uno sabe que eso es realidad, hermano, yo tuve que vivirlo cuando estaba nueva convertido. Cuando tú estás nuevo convertido, ese es como el jardín del Edén. Todo lo que Dios te dice, tú dices sí, Señor. Y había una amiguita mía que era vecina mía que se llama Yesenia. Y ella me había hablado de mí, que yo me la creo, y que no sé qué, y que antes de convertirme, ella me quitó el habla, yo le quité el habla y pasábamos así, no veíamos. Cuando yo me convertí, la primera persona que Dios me dijo, ve y pídele perdón, yo dije, Señor, ¿por qué entiende lo que ella me dijo? Yo me dijo, ve y pídele perdón. Okay. Mano, cuando yo fui, yo le pedí perdón a Yesenia y ella lloró. Ya me dijo, Mara, de la puta en la iglesia. Yo le dije, no me dijo que te pidiera perdón. Okay. Perdóname, Yesenia, por todo lo que haya pasado. Yo le dije, no te excuses, solamente pide perdón. Y a veces nos olvidamos de que Dios trata con nosotros así. Sí. Pero es un asunto de que yo necesito obedecer, pero Dios no me va a obligar a obedecer. Yo tengo que tomar la acción y decir, Señor, yo voy a ser obediente a lo que tú me estás mandando. Y después me pasó, en otra ocasión, pasó un amigo mío. Digo, no tenía ningún conflicto con él ni nada. Él me dijo, háblale la palabra. Y me dijo, ay, Señor, pero está metido en esto. Y el muchacho, cierra, y él se fue. Y cuando yo estaba en la casa, me dijo, ah, si su alma se iba a perder ese día. Okay. Si algo le iba a pasar ese día, tú no le hablaste. Yo le dije, Señor, no dejes que se muera. Dame la oportunidad de verlo. Y cuando Dios me dio la oportunidad, hermano, yo fui y yo le hablé de Jesucristo. Dios, para gloria de Dios, Él se congrega. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y él me dice, hermano, ¿tú te acuerdas? Porque no predica de la exclusiva de mi mujer. Y Él no sabe, porque no entendemos los pensamientos de Dios. Después vino una pastora de Estados Unidos, me dijo, ¿dónde está Mara? ¿Dónde está Mara? ¿Dónde está Mara? Yo necesito verla. Yo sé que ella se fue a Estados Unidos y ya no me pudo, yo tengo que agradecerle. Por eso la perseguíamos de vamos. Okay. Y donde se metía, no sé, el hombre tiene bastante hilo. Ahí se veía, se iba, vamos a buscar, nos metíamos por aquí adentro. Ahí se la siéntate a escuchar la palabra. Y ella decía, yo necesito agradecerle. Y dice, yo tengo que irme a Estados Unidos, yo no le digo, pero dígale que yo le quiero dar gracias. Porque ella dejó que Dios la usara. Y hoy en día, yo tengo una iglesia y yo adoro a Dios. Aleluya. Porque ella entendió que ella tenía que sentarme para que yo oyera la palabra. Okay. Hermano, nosotros necesitamos entender que Dios es el que tiene el control de la situación. Nosotros como iglesia necesitamos entregarnos. No que yo me entregué, no que yo me entregué a Cristo. Nuestra vida, nuestro corazón necesita entregarse a Dios, nuestra voluntad, nuestro deseo. No podemos mejorar si no estamos entregando a Dios todos los días, Señor. Mira este corazón. Y tenemos miedo de decir, no sirve. Tenemos miedo de decir, no sirve. No, pero yo no voy a decir que mi corazón no sirve. No sirve, hermano. Porque Dios dice, ya no se
hace todas las cosas. Y vamos caminando y no podemos ascender porque tenemos mucho peso. Y hay que perdonar, hay que dejar cosas atrás, hay que conciliar, hay que reconciliar, hay que centrarse en Dios, hay que fijarse en Dios, que la gente no comienza a decir como le decían antes, no porque tú estás loco, no porque tú eres fanático, sino que estamos centrados, hermanos, en la labor, quiénes somos y a qué hemos sido llamados, y que la gente solamente al verlo puede entender y puede reconocer, no porque fulano recuerde, porque viene a darte la palabra, no está de acuerdo en lo que viene a perseguir, a predicar el evangelio. Nosotros necesitamos recobrar nuestra identidad como reconciliadores del reino de Dios, pero eso comienza a ocurrir cuando yo entiendo que necesito cada día, antes de ministrar, necesito ser ministrada por aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, que consuela mi alma, que me reprende, que me exhorta, que me enseña, que me levanta, que me fortalece, que me da la esperanza de que yo pueda entender que sus pensamientos acerca de mí siempre van a ser de continuidad. No importa, hermanos, quién entiende. No importa si alguien puede comprender lo que Dios está pidiendo que usted haga. Necesitamos entrar en ese tiempo donde estamos marchando recto hacia la meta, hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito de Dios, hacia lo que Dios quiere que yo haga específicamente. Aun cuando estamos en el tiempo de oración, Dios se mete y Dios dice, ora por este, ora por el otro, ora por fulano, olvídate de tus necesidades, hay que interceder, hay que pedir, hay que dejar que el Espíritu nos lleve y nos guíe a orar, porque Él sabe cómo debemos pedir, cómo conviene, y centrarnos en Dios. Hermanos, en el sentido militar, el capitán tiene el máximo rango. Y usted tiene, si usted es teniente, si usted es sargento, si usted es cabo, si usted es raso, no hay ninguna decisión que usted puede tomar sin que el capitán esté primero al orden de esa situación. Y es el mismo pensamiento cuando Dios espera que nosotros nos centremos en lo que Él está diciendo. Es lo mismo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. No debemos hacer planes, no debemos tomar directrices, no debemos hacer una agenda. Debemos sentarnos, orar y decirle, Espíritu Santo, ayúdame en este año a ser más obediente. Ayúdame en este año a ser más sensible. Ayúdame en este año a oírte y a entender lo que tú nos estás diciendo para que el reino de los cielos avance con mayor eficacia, porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una posición estratégica en el reino de los cielos y necesitamos que todos los eslabones al mismo tiempo puedan unirse para ir en la avanzada a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en esta casa. Gracias, Señor. Así que no es solamente que porque yo soy hija, que porque yo oro, que porque yo leo la Biblia, servimos y vivimos bajo el reino y pertenecemos a una congregación y Dios ha traído asignaciones específicas para este lugar. Y eso era lo que ocurría en cada tribu, en las 11 tribus, cada tribu tenía diferentes tipos de labores y ellos no hacían lo que les daba la gana. Cada uno de ellos y había estamentos y había niveles, hermanos. Dios es un Dios de organización. Y cuando nosotros venimos aquí y no nos parece, claro que podemos opinar con respeto y dar nuestro punto de vista, pero no quiere decir que si no estoy de acuerdo no voy a participar. Y eso es lo que muchas veces ocurre. No porque no estoy de acuerdo, no porque no lo voy a hacer. Bueno, pero si Dios dejó un capitán en X ministerio o bajo X liderazgo, después que no le mande a pecar, usted debe asumir que debemos hacer.
porque no todo el pueblo puede mandar. Por eso es que es importante la instrucción de la palabra. Cuando Moisés estaba haciéndolo él solito, llega su suegro y le dice, te vas a desgastar. Coge hombres donde Dios ha puesto sabiduría para que digan y te ayuden, y las cosas más relevantes tú las tomas en consideración para buscar. Entonces, Dios estableció los líderes, Dios estableció la gente que va a estar a cargo. Y nosotros necesitamos, hermanos, entender y comenzar a crecer como hijos de Dios. Y que en nuestra vida se vea el crecimiento, se vea el desarrollo, se vea la entrega, se vea que lo que Dios me está pidiendo, aunque me duele, aunque me cuesta, Dios requiere que su pueblo camine en esperanza en Él y en obediencia a su palabra. Pero si decimos que no, no es tan grande. Si decimos que tal vez cuando yo me sienta bien, yo lo voy a hacer. Todavía yo no estoy preparada, así que todavía no lo voy a hacer. Bueno, si servimos al único Dios que nos da el libre albedrío y nosotros nos damos el lujo de tomar decisiones que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, voy a quitar su nombre y voy a poner mi nombre. Yo doy el lujo de hacer lo que Dios ni siquiera me ha dicho. Necesitamos pasar más tiempo con su palabra para que entendamos que todo lo que Él escribió en los 66 libros son cartas de amor para un pueblo de Dios. Él quiere que vivamos en santidad y obediencia delante de Él. Pero sin ignorar que nuestra naturaleza se va a querer levantar contra sus principios y no querer hacerlo. Y saber que dice, porque mis pensamientos acerca de vosotros es de continuo bien y no de mal, para darles el fin cercano de ustedes. Vamos a ponernos en